Saludamos entonces en primer término al nuevo canciller, el embajador Gonzalo Gutiérrez. Bienvenido, canciller, un gran gusto tenerlo con nosotros. Gracias. Buenos días y felicitaciones. Se trata de una personalidad muy conocida, distinguida, ex vicecanciller, embajador en Naciones Unidas, en China. En lo que se refiere a lo personal, tengo que decir que guardamos una gran amistad por una vertiente que es también peruanista, el pisco. La causa, el libro más importante que se ha escrito en defensa de los derechos del Perú sobre el pisco se debe justamente a don Gonzalo Gutiérrez, así que hay mucho más razones para alegrarse de su nominación, que en el fondo también ocurre en el momento en que de alguna manera se estaba planteando la necesidad de reforzar el servicio diplomático con alguien que tenga pues una experiencia profesional larga y amplia. Patricia, buenos días. Buenos días, Raúl. Bueno, vamos entonces a conversar con él. El primer tema, naturalmente, que ya ha sido tocado por los periódicos, don Gonzalo Gutiérrez, es el que se refiere a la ley de base con Chile y esta divergencia. Ayer hemos tenido un contraalmirante justamente hablando sobre el problema del triángulo terrestre y cuánto de esto en verdad puede dificultar el hecho de que al final de cuentas se haya reconocido que habíamos avanzado muy promisoriamente en la implementación del fallo de La Haya. ¿No es así? Ha tenido usted ya ocasión de conversar con el canciller, se han encontrado aquí en Lima con el canciller chileno, y en general puede decirse que el clima pues es un clima, parece que propiciatorio, no obstante que hay estos matices. No le pido yo una evaluación completa del tema, pero sí en general qué perspectiva se ve, si pueden haber dificultades por este tema del triángulo o en general si continuaremos avanzando en la ley de las líneas de base sin problemas con Chile. Gracias, Raúl, gracias por recibirme. Esta es la primera entrevista que... Cosa que nos honra, dicho sea de paso. No, yo creo que es una entrevista que para mí es muy importante por la vinculación que tú has mencionado de largo tiempo con Radio Programas, contigo y con los colegas. Bueno, sobre este tema de la modificación de la ley de líneas de base. El fallo de La Haya lo que nos señala puntualmente es dónde se inicia la frontera marítima entre el Perú y Chile. Ese punto donde se inicia la frontera marítima entre los dos países no coincide con nuestra aspiración inicial. Está en un espacio un poco más al norte de lo que nosotros aspirábamos. Nuestra aspiración era que coincidiese la conclusión de la frontera terrestre con el inicio de la marítima. Lamentablemente eso no fue así, pero nosotros somos un país cumplidor de nuestras obligaciones internacionales, del derecho internacional, y para fin de poner toda nuestra legislación totalmente acorde con el fallo, debemos hacer una precisión en la ley de líneas de base. Eso implica que tenemos que determinar el punto desde el cual se mide la anchura de nuestro dominio marítimo en base a lo que nos ha dicho el fallo. Y eso es lo que estamos haciendo, simplemente. Estamos diseñando, estamos designando un punto acorde totalmente con el fallo desde el cual se mide la anchura de nuestro dominio marítimo, repito, de acuerdo al fallo. Esto es absolutamente dentro del ámbito marítimo, no tiene ninguna repercusión, no prejuzga, no tiene ninguna superposición con nuestra frontera terrestre, que concluye en el punto Concordia, de acuerdo con el Tratado de Lima de 1929, su protocolo complementario y los trabajos de la Comisión Demarcadora de 1930. Esto no coincide con la posición chilena. La posición chilena, como fuera esbozada por el expresidente Piñera, argumenta que
la frontera entre los dos países, la frontera terrestre, concluye en el hito 1, que está tierra adentro. Nosotros, por cierto, no compartimos esa percepción porque nos ajustamos estrictamente al tratado que hemos firmado entre ambos países en 1929, el protocolo y los trabajos que conjuntamente hicimos. La objeción que plantea el grupo Basadre, del que forma parte el almirante que nos visitaba ayer, era que estas líneas de base, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a lo que podría interpretar Chile también, no solamente sirven para medir nuestro mar territorial, o sea, el punto desde que parte, sino también el espacio terrestre, y forman parte, dicen, de acuerdo a la Constitución, no solamente como un elemento que no es físico, sino más bien forman parte del territorio nacional, dicen ellos. Yo al almirante Brousset le tengo el más profundo respeto porque lo conozco desde que yo era un joven secretario en Nueva York y él participaba en las negociaciones de la Convención del Mar. El almirante Brousset ha sido miembro de un grupo que elaboró los trabajos previos para la definición de las líneas de base, exactamente como las tenemos actualmente. Y ese grupo de trabajo donde Jorge Brousset participó, usó como concepto básico el concepto de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene una definición que está en un documento que se denomina Examen de las disposiciones de la Convención del Mar relativas a las líneas de base. Esto es un documento de la Oficina de Asuntos Oceánicos y de Derecho del Mar de Naciones Unidas, es decir, la norma internacional. ¿Qué nos dice ese documento que fue usado por esta comisión, de la cual Jorge Brousset Forma parte. Era miembro? Esto es una comisión que ya no existe más. Una definición muy simple, muy escueta, pero muy precisa. Son las líneas que sirven para medir los espacios marítimos de los estados. Nada más. Nada más. Nada más. Entonces, es importante que en las conversaciones, en las discusiones, en los intercambios de puntos de vista que tengamos, seamos precisos. Yo puedo entender que alguien tenga una interpretación personal. O en todo caso una preocupación válida, ¿no? Bueno, yo no dudo de la preocupación, del patriotismo y además del gran conocimiento de algunos interlocutores o algunos expertos sobre la materia. Pero nosotros tenemos que ser muy precisos, tenemos que manejarnos de acuerdo al derecho internacional. Bueno, el almirante lo que señala es que para zanjar este asunto, al final de cuentas se podría recurrir al arbitraje de los Estados Unidos en lo que se refiere cuando hay una divergencia sobre el Tratado de Paz y la firma y suscripción de ese tratado, en donde se nomina a Estados Unidos como árbitro si es que hubiesen, ¿no?, algunos problemas. ¿Sería este el caso? No, porque en realidad lo que al final de cuentas nos estamos preguntando es, Chile insiste en una tesis distinta y eso entorpece o no la aplicación de las leyes de base. A ver, yo creo que nuevamente debemos separar los ámbitos, Raúl. Esta precisión sobre las líneas de base que ha sido aprobada unánimemente por la Comisión de Constitución del Congreso de la República, ha sido analizada por las personas que manejan el tema constitucional en nuestro Congreso. Y el día de ayer ha sido aprobada unánimemente por los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores bajo el liderazgo del congresista Martín Belaunde y con la participación de representantes de todas las bancadas. Ellos han votado el día de ayer y han endosado de manera plena y unánime esta interpretación que yo tuve el gusto de exponerles. Entonces, no mezclemos temas. Esta posibilidad de un arbitraje del presidente de los Estados Unidos es un recurso que está contenido en el Tratado del 29
para la frontera terrestre. Nuevamente, separemos los temas, y eso es una materia que será objeto de un análisis en su momento. Sobre el que hay, a ver si entendí bien, lo que se está tomando es un punto para medir efectivamente la frontera marítima, tal cual lo indica además el fallo, porque el fallo era muy preciso. Precisen ustedes el punto entre tal y tal lugar, que no tiene nada que ver con la frontera terrestre. Cuando se hace la reunión con Chile para ver cómo se va a implementar el fallo, ¿se contempla esto? O sea, que se iba a delimitar, esto que ha pasado al Congreso y que se ha aprobado, o sea, Chile ya estaba advertido, sabía que esta iba a ser la forma que iba a adoptar en la legislación peruana. Ciertamente. E inclusive nosotros estamos adaptando la legislación nacional, porque ya en los trabajos conjuntos hemos utilizado ese criterio y hemos utilizado ese punto para medir la anchura de nuestro mar en referencia a la anchura del mar chileno. En Chile nadie está sorprendido. Pero tenemos que modificarlo entonces, ¿no? Hay una línea de base que iba para Perú un poco más abajo, y con el fallo de La Haya tiene que ir un poquito más arriba, ¿no? Es lo que decía Bruce. Ajá, claro. Esa modificación es la que genera esa suspicacia. Pero ya lo hemos hecho, digamos, en la práctica, en el trabajo conjunto, y lo hemos aprobado y ha sido aceptado por Chile. Nosotros ya tenemos una línea establecida de frontera marítima. Eso no quita que el tema del famoso triángulo terrestre sigue siendo un tema controversial, sí, claro, que no está contemplado en esta legislación ni tiene nada que ver con esta legislación. Ciertamente es. Vamos a hacer una pausa y continuamos con el amplio universo de las acciones diplomáticas. Otro de los temas, por supuesto, que siempre será hoy día materia de particular atención, es el curso que va tomando la Alianza del Pacífico, que no solamente los 4 conformantes, sino todos los países del hemisferio han mostrado máximo interés, señalando que se trata de una iniciativa medular especialmente para las relaciones con Oriente, y usted es testigo de excepción en eso, porque ha estado justamente de embajador en China. Es justamente la Alianza del Pacífico. ¿Cómo evoluciona este punto? Considerando que naturalmente tienen que haber algunas pequeñas diferencias de legislación y de estrategias de los 4 países conformantes, especialmente en lo que se refiere pues ya a normativas muy específicas de comercio, ¿verdad? Bueno, yo observando esta iniciativa desde China, donde estaba hasta hace breves días, puedo decirles con total convicción del entusiasmo internacional que despierta. En China, el gran interés en torno a la integración latinoamericana es la Alianza del Pacífico. Se ha avanzado mucho en la parte arancelaria de liberalización de productos, se ha llegado a una apertura de mercados en 92% de las líneas arancelarias, queda un 8% a futuro, y eso es importante. Pero creo que tan importante como eso son los nuevos temas que están adoptándose, que son novedosos, son diferentes a los esquemas tradicionales. Estamos hablando de movimiento de personas. Hasta hace algún tiempo nos requeríamos visa, por lo menos nos requeríamos pasaportes. Ahora estamos avanzando hacia la eliminación de esos requerimientos para que las personas de negocios puedan moverse rápidamente en la región. Estamos adoptando medidas muy interesantes y acaba de concluirse el proceso en la última cumbre en México, donde asistió el presidente, para la integración de los mercados financieros. Recuerdan ustedes el MILA. El MILA todavía faltaba la integración mexicana, ya se ha concluido. Eso genera un mercado que puede atraer inversiones, que puede ser tan atractivo para los posibles inversionistas internacionales, que nos va a poner en una posición de liderazgo. Y se produce esta unión por afinidades naturales, porque las economías funcionan, y me parece que si dejamos de lado el componente político, esto va a seguir creciendo
positivamente como hasta ahora. Pero existe, canciller, el riesgo de que esto se contamine políticamente, se quiere imponer una situación política a este grupo que está creciendo fuerte y sano. A ver, Algo se ha advertido sobre eso. una condición básica, esencial, primaria de la Alianza del Pacífico es que no es un grupo que adopta posiciones políticas. Todos los mecanismos han sido orientados a la integración económica, la integración de servicios, la integración financiera, el movimiento de personas. Ustedes no van a encontrar una sola expresión de la Alianza del Pacífico sobre problemas políticos. No es que no tengamos una posición, sino que ese no es el foro donde debamos tratarlas. ¿Ok? Y queremos mantenerlo así. Claro, porque siempre va a haber también cambios en realidad internos en cada uno de los países. De hecho, es lo que se comenta con relación una vez más a Chile. Es decir, que hay una reorientación y Chile está procurando, de alguna manera, con más énfasis que el Perú, de mantener una amistad en todos los frentes, digamos, ¿no? Con UNASUR, con Mercomún, con Mercosur, en fin. Lo cual en verdad tampoco queda impedido, ¿no es cierto? Nosotros lo hacemos quizá con menos énfasis, pero lo hacemos. Pues ciertamente que sí. Nosotros creemos en una integración en diversidad, con diversos foros, cada uno tiene su especificidad y su nivel de integración y sus temas. Hay ciertamente de parte de Chile un deseo de crear mayores puentes con otros mecanismos de integración y lo vamos a estudiar. Está planificado ya para el próximo mes una sesión de estudio donde veamos si es posible o no las convergencias. Nosotros somos abiertos a eso, pero donde tenemos una posición muy firme es que no vamos a ralentizar, a hacer más lento el proceso que ha sido tan veloz, tan importante en torno a la Alianza del Pacífico. Escucharemos lo que nos quieran decir. Si hay sectores del proceso de integración de la Alianza en el que podemos ser flexibles e incorporar nuevos países o nuevos grupos, lo haremos con mucho gusto. Pero claro, en el momento en que la cosa está pues mucho más madurada y completada, ¿no es cierto? Ciertamente, y que sea compatible. En América Latina siempre ha habido esos riesgos, ¿no? De que tener unos grupos que empiezan a crecer y finalmente no pueden funcionar porque se van anulando unos con otros. Ciertamente. Usted ha estado como vicecanciller en la época complicada, todo el tema más grueso del fallo de La Haya, ahora le toca ser canciller de la República. ¿Cómo evaluaría la situación de la política exterior en este momento en el país? Cerrado el tema de La Haya, ¿le toca respirar un poco, le toca una cancillería más amable, digamos? A ver, yo no estuve en el fallo de La Haya, estuve en la gestión de la demanda. Cuando pensamos, el acuerdo con Ecuador fue fundamental. Y usted, yo lo registré con nuestros amigos ecuatorianos en Naciones Unidas, que debo reconocer es uno de los movimientos de política exterior más importantes en los últimos años, y hay que rendirle homenaje al canciller García Belaúnde por la manera tan inteligente como lo manejó, lo negoció. ¿Qué nos viene a futuro? Digamos, no hay mucho tiempo para respirar, tenemos que seguir caminando. ¿Cuál es la filosofía que creo yo debemos aplicar a la proyección de la política exterior peruana? Debemos reconocer nuestra identidad, y la identidad que yo le reconozco al Perú ahora es de una potencia regional, mediana, emergente, que tiene una voz importante. Y en ese sentido debemos tratar de vincularnos con economías, con países que tienen esta misma calidad. Una de los foros y retos que tiene el Perú es llegar a ser miembro de la OECD, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. De la que forma parte Chile, por ejemplo. De la que ya Chile forma parte, de la que México forma parte. Inclusive el presidente de la OECD, el secretario general de la OECD, es Ángel Gurría, ex canciller de México, ex ministro negociador de la deuda. A eso aspiramos. El presidente Ollanta Humala el día sábado está viajando a París para participar en varias reuniones de la OECD. También el presidente va a aprovechar este viaje
para tener una entrevista bilateral con el presidente Hollande, el presidente de Francia. Entonces, me inicio en esta gestión, esta responsabilidad, justamente caminando así. Obviamente que no es el único tema. También queremos fortalecer la integración en la región. En temas, por ejemplo, de integración fronteriza con nuestros países vecinos. Brasil. Sí. Con Brasil, con Bolivia es un país al que queremos, con el que queremos mejorar mucho más nuestra integración. Colombia también. Anoche he estado con la canciller Holguín, la canciller... A veces nos olvidamos que somos vecinos también, ¿no? Pues yo no quiero que nos olvidemos porque tenemos... Siempre hablamos de Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia. No, Colombia es un país importantísimo. Los 5 socios que tenemos en torno al Perú, todos son importantes. Algunos tienen una característica distinta respecto a sus economías, respecto a su visión de la integración internacional, pero nosotros somos lo suficientemente flexibles y adaptables dentro de esta visión de Cuando dice nosotros, habla de la Cancillería peruana. No hablo de la Cancillería peruana. Y ahí lo hablo quería de llevar, Perú. porque este es el aspecto de entrada y es un aspecto positivo, ¿no? Hay elementos positivos que hemos conseguido y sobre eso seguimos avanzando. Pero en el plano interno, que Cancillería, a pesar de encargarse de relaciones exteriores, también tiene que manejar un plano interno. Por ejemplo, hemos tenido quejas de la propia Cancillería, el propio cuerpo diplomático, por la forma como se cambiaba de pronto la reglamentación para el servicio diplomático, las edades de los miembros del servicio diplomático. Eso iba a dejar fuera de carrera elementos valiosísimos en la Cancillería peruana. Y además también, dentro del propio partido de gobierno, hay un vocero con voz propia, el señor Abu Gataz, muy crítico, muy severo de la actual conformación del servicio diplomático nuestro. Yo estoy de acuerdo que no es dable, no es conveniente una permanente modificación de las reglas y de la ley del servicio diplomático. No es por ese camino por el que yo quiero discurrir, todo lo contrario. El concepto hacia adentro de nuestra casa, de mi casa, yo tengo 36 años en esas paredes, dentro de esas paredes, así que lo que tú dices forma parte de mi ADN personal, Claro. de toda mi vida adulta. Desde los 19 años estoy vinculado a Torre Tagle. Entonces, sé de eso, lo vivo, lo gozo y lo sufro. No, yo no quiero ese cambio permanente. Lo que sí quiero, y el presidente de la República así me ha instruido y vamos a trabajarlo, es en mecanismos de modernización para que el servicio diplomático, la Cancillería, sean más eficientes. Y les doy ejemplos de las cosas que estamos pensando y ya hemos conversado con el presidente. Por ejemplo, hemos visualizado que hay un campo donde el Estado peruano no está actuando y no está aprovechando sus recursos humanos, su capacidad instalada. La promoción y la atracción de inversiones para las pequeñas y medianas empresas. En muchas instancias, la Cancillería, el Ministerio de Comercio, participamos en promoción de los proyectos del Estado. El gasoducto del sur, el nódulo energético, la planta de procesamiento de gas, etcétera. Pero esos son los grandes proyectos que el Estado lleva adelante. Sin embargo, la experiencia de los funcionarios diplomáticos nos permite también ampliar ese espectro. ¿Por qué no pensar en que proyectos que requieran financiamiento internacional de pequeñas y medianas empresas, que estén certificados, que sepamos que son proyectos viables, puedan entregarse la información a la Cancillería y la Cancillería use sus recursos humanos para buscar financiamiento hacia esos proyectos? Bueno, pero ahí en realidad el punto de partida, que alguna vez se ha discutido, es en realidad la relación entre el Ministerio de Comercio y Relaciones Exteriores y sobre todo las agregadurías comerciales, ¿no? Muchos países en realidad ese sistema lo han adoptado y lo han incluido dentro del trabajo propiamente de la Cancillería. Porque no tiene mucho sentido esta división que en el fondo es formal, porque al final se confluye en los mismos objetivos.
Yo ya no quiero entrar en ese debate que creo está superado. Se han dado normas y estamos trabajando bien con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Tengo 4 días en el gabinete, pero tuve ocasión de conocer no hace mucho a la ministra de Comercio Exterior, a Magali Silva, y yo siento que hay una empatía personal y un deseo de convergencia en el trabajo común. Estamos decididos a hacerlo así, y lo que tenemos que hacer es combinar fuerzas. Yo les doy un ejemplo. China. Vengo de estar 2 años y medio en China, donde por las características del Estado, un Estado jerárquico finalmente, pues la autoridad más alta de representación de un país es la que se reconoce primero. Una oficina comercial en China no funciona por sí misma si no tiene un endoso, un aval del embajador de China. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos que trabajar juntos. En China lo hacemos. Espero que Magali Silva venga a conversar con ustedes. En pocos días vamos a tener, yo venía trabajando eso en China, una Expo Perú en Beijing y en Shanghai, donde vamos a hacer presentaciones sobre oportunidades de comercio, oportunidades de inversión y de turismo, que es importante. Los dos. La gente de la embajada ha apoyado mucho y la oficina comercial en Beijing, que es muy eficiente. Entonces, lo que tenemos es que trabajar juntos. Finalmente somos un Estado, somos un solo Estado. Lo que no podemos es estar a los codazos para quién descolla frente al otro. De alguna manera ha ocurrido, pues, ¿no? Usted es el primer canciller que viene del cuerpo diplomático de este gobierno. Se ha además dicho que en ese gobierno se utilizan mucho las embajadas, demasiado tal vez, para de alguna manera premiar o agradecer a funcionarios públicos que pueden haber estado en otros puestos, no necesariamente que salieron con el aplauso de la población. Hay con su nombramiento, y yo sé que la pregunta es un poco difícil, pero se la tengo que hacer, ¿hay con su nombramiento un nuevo reconocimiento o una valoración que no se veía al equipo diplomático, al cuerpo diplomático que sí presidió la Cancillería en los 5, que fue un equipo básicamente de Relaciones Exteriores de Cancillería que presidió durante el gobierno de Alan García? Es difícil que yo pueda contestar eso. Yo he sido nombrado por el señor presidente, me ha distinguido con esta responsabilidad, pero quiero interpretar que el gobierno del presidente Humala siente, y creo que siempre lo ha sentido, que el servicio diplomático es un sector de la administración pública peruana que puede actuar con eficiencia, que tiene una institucionalidad muy fuerte y que este es un instrumento del Estado que debe ser claro, y que para los bien utilizado. Para los tiempos actuales es aún más importante tener ese instrumento, ¿no es cierto? Bueno, nos queda todavía Europa. Una última miradita rápida, porque ya me dicen que también el tiempo y el suyo nos está apretando. Ciertamente todo lo que ocurre con Europa, y nosotros tenemos la esperanza de poder tener la visa Schengen, en fin, nos lleva también a algo que vamos viendo, es decir, primero una migración fuerte de personas calificadas de Europa, especialmente España, Italia, en fin, a los países que están en dificultades, que quieren venir y quieren invertir en muchos casos o quieren trabajar, etcétera. Y luego, en verdad, cómo orientarse en esta crisis casi universal de comercio exterior y de economías, especialmente en Europa, que siempre ha sido para nosotros, por supuesto, un mercado privilegiado. Bueno, dentro de este concepto de distintos círculos en los cuales el Perú se ubica y se interrelaciona, ciertamente que la relación con la Unión Europea y específicamente con algunos países de la Unión Europea es importante y lo privilegiaremos así. El próximo mes el presidente del Perú va a copresidir un evento con la canciller de Alemania, Angela Merkel, en Alemania, vinculada a este tema tan importante del cual el Perú es eje central en el mundo, el cambio climático. Tendremos en diciembre una conferencia, la 20ª conferencia de las partes de la Convención sobre Cambio Climático en el Perú. Entonces,
esa relación con Europa es importante, tenemos ya el acuerdo de libre comercio con Europa y la vamos a seguir privilegiando. Pero la concepción que yo quisiera impulsar es que nosotros tenemos que jugar en varias canchas al mismo tiempo. La relación con Europa es preferente, debemos empezar a ampliar nuestra visión, no solo la Europa occidental, empecemos a pensar en la Europa del Este y el Asia Central. Por ejemplo, nosotros todavía no tenemos una sola embajada en Asia Central. Hay países muy interesantes que están creciendo y desarrollándose, como por ejemplo Kazajstán, que es una potencia económica notable. Hacia allá también debemos ver. Y luego seguir en este proceso de interrelación con el Asia, y el sudeste de Asia y Asia. China ha sido durante 2 años nuestro principal socio comercial, el año pasado fue el segundo y en el primer trimestre de este año fue el primero. Tampoco podemos obviar eso. O sea, yo no creo que el Perú deba privilegiar una u otra región, debemos actuar en todas. Claro, sobre todo en realidad, y esa es una pregunta pues al profesional, digamos, en todos estos años que ha estado usted en la Cancillería, por supuesto que se han vivido momentos pues mucho más intensos que otros, ¿no es cierto? Muchas veces basados en conflictos, ¿no? Es la primera vez que el Perú en verdad, no sé si sea la primera vez, le pregunto, si es quizá una situación de mayor expectativa, porque en el fondo nos estamos instalando en el circuito del mundo, pero ya no ni como tristes, ni como necesitantes, ni como medio acomplejadillos en muchos casos, ¿verdad? Lo has definido muy bien en el sentido de qué es, cómo yo veo a nuestro país y nuestra política exterior. El Perú es una potencia regional, mediana, emergente. Quizás todavía esa identidad no nos estamos acostumbrando al DNI que ya tenemos, que es muy nuevo, pero ya tenemos que empezar a actuar así, y precisamente no en función reactiva a conflictos o a diferencias, sino una función prospectiva hacia adelante de cosas hacia donde debemos caminar. Lo de la OSD es un ejemplo, pero así como ese hay varios. Nuestro rol en las conferencias internacionales. Foros, pues. Nos hemos dado cuenta que el Perú, este país mediano de América Latina, va a ser sede de la más importante conferencia sobre cambio climático, sobre medio ambiente. Clave. Vamos a ser sede por primera vez desde 1967 que las sesiones del Fondo Monetario y del Banco Mundial vienen a América Latina. Si no me equivoco, la última sesión fue en Brasil en 1967. La siguiente va a ser en Lima el próximo año. Vamos a ser sede de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Y finalmente, en el año 2016 vamos a ser nuevamente sede de la PEC, y eso implica, como tú lo recuerdas y lo trabajamos en el año 2008, una multiplicidad de cientos de reuniones a lo largo del año. El Perú está ubicado en una situación muy interesante, muy expectante, y creo yo de esa proyección hacia el futuro. Muy bien, canciller, realmente ha sido un gusto conversar con usted y sobre todo nos ha levantado el ánimo a todos, en verdad. La mejor de las suertes, el mejor trabajo. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Y por supuesto cuenta usted con las ondas de radioprogramas para lo que desee en términos de emprendimientos. Muchas gracias.